¿Qué significa la palabra Apocalipsis y quién lo escribió? El libro del Apocalipsis, también conocido como el libro de la Revelación, es uno de los textos más enigmáticos y fascinantes de toda la Biblia. Es el último libro del Nuevo Testamento y el cierre oficial del canon bíblico cristiano. Su lenguaje simbólico, sus visiones proféticas y sus poderosas imágenes lo han convertido en objeto de estudio, temor, inspiración y especulación durante siglos. Pero antes de adentrarnos en sus bestias, sellos, trompetas y juicios, es fundamental comprender dos cosas clave: qué significa la palabra Apocalipsis y quién fue su autor. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? La palabra Apocalipsis proviene del griego, apocalipsis, que significa literalmente revelación, descubrimiento, quitar el velo o desvelar algo oculto. En otras palabras, el Apocalipsis no es sinónimo de destrucción, como suele creerse popularmente, sino que se refiere a una revelación divina, una visión que expone verdades celestiales que estaban ocultas a los seres humanos. Esta revelación, según el texto, proviene directamente de Dios y es entregada a Jesucristo, quien a su vez la comunica a su siervo Juan a través de un ángel, Apocalipsis 1:1. Es una carta dirigida a 7 iglesias específicas en Asia Menor, pero su mensaje trasciende el tiempo y lugar. Habla del juicio final, del triunfo del bien sobre el mal, y de la promesa de una nueva creación. ¿Quién escribió el Apocalipsis? La autoría del libro ha sido debatida desde los primeros siglos del cristianismo, pero la tradición cristiana sostiene que fue escrito por un hombre llamado Juan. El texto se presenta con las palabras: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, Apocalipsis 1:9. ¿Pero quién era este Juan? Hay 3 teorías principales sobre su identidad. 1. Juan el apóstol, el discípulo amado. Esta es la posición tradicional sostenida por muchos padres de la Iglesia primitiva, como Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano. Según esta visión, el autor es el mismo Juan que escribió el Evangelio según San Juan y las 3 epístolas que llevan su nombre. Se dice que escribió el Apocalipsis mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, durante una época de persecución del Imperio Romano, posiblemente bajo el emperador Domiciano, entre los años 81 a 96 DC. 2. Otro cristiano llamado Juan, Juan el presbítero. Algunos estudiosos sostienen que el autor no era el apóstol, sino un líder cristiano conocido como Juan el presbítero, mencionado por el historiador Eusebio de Cesarea. Esta teoría intenta explicar las diferencias de estilo y vocabulario entre el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Por ejemplo, el griego del Apocalipsis es más rudimentario y cargado de hebraísmos. 3. Un profeta cristiano desconocido. Una tercera teoría propone que el autor era un profeta cristiano llamado Juan, posiblemente líder de una comunidad en Asia Menor. Según esta idea, su autoridad se basaba no en su identidad apostólica, sino en su papel como canal de revelación profética en tiempos de persecución. ¿Cuándo y dónde fue escrito? El libro menciona que Juan estaba en la isla de Patmos, una pequeña isla rocosa en el mar Egeo, donde fue exiliado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 1:9. Esto sugiere que fue escrito durante una época de persecución religiosa. La mayoría de los estudiosos coinciden en que fue redactado entre los años 90 y 96 después de Cristo, durante el reinado de Domiciano, un emperador conocido por su hostilidad hacia los cristianos. ¿Por qué fue escrito? El Apocalipsis fue escrito para animar y fortalecer a las iglesias cristianas que enfrentaban persecución y sufrimiento. No es simplemente una predicción del futuro, sino una poderosa exhortación, un llamado a la fidelidad, a la resistencia frente al mal, y a la esperanza en la victoria final de Cristo. Sus imágenes dramáticas de juicio y gloria están diseñadas para provocar una respuesta espiritual, despertando tanto temor reverente como consuelo divino. Conclusión. El libro del Apocalipsis no es un mensaje de terror, sino de esperanza revelada. Su título nos recuerda que no todo está perdido, que lo que parecía oculto será revelado, y que el mal no tiene la última palabra. Y aunque el autor se identifica simplemente como Juan, lo que importa no es tanto su identidad exacta, sino el mensaje que transmite, una visión del cielo abierta para los fieles, una revelación divina que ilumina el presente y apunta al futuro glorioso en el que Dios enjugará toda lágrima y hará nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:4-5. Contexto histórico del Apocalipsis. ¿Cuándo se escribió y qué estaba pasando con los cristianos? Para comprender correctamente el mensaje del Apocalipsis, es fundamental situarlo en su contexto histórico. No fue escrito en el vacío, sino en medio de una época convulsa para los primeros cristianos. La fe cristiana estaba en crecimiento, pero también bajo amenaza. La persecución, la incertidumbre política y la presión cultural influyeron directamente en el tono urgente y simbólico del libro. ¿Cuándo se escribió el Apocalipsis?
La mayoría de los estudiosos y padres de la Iglesia coinciden en que el libro fue escrito hacia el año 95 o 96 después de Cristo, al final del reinado del emperador romano Domiciano. Este emperador gobernó del 81 al 96 DC y es recordado por su autoritarismo, su culto al emperador y su dura represión contra quienes se negaban a adorarlo, incluidos los cristianos. La referencia directa a que Juan estaba en la isla de Patmos, Apocalipsis 1:9, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo indica que había sido exiliado por su fe, lo cual encaja con las políticas de Domiciano. Bajo su régimen, el emperador exigía ser llamado Señor y Dios, y la negativa de los cristianos a rendirle ese tipo de adoración los hacía sospechosos de deslealtad al imperio. ¿Qué estaba pasando con los cristianos? A fines del siglo I, la situación de los cristianos era cada vez más tensa y peligrosa. Aunque no había una persecución sistemática en todo el imperio, como habría en siglos posteriores, sí había persecuciones regionales, especialmente en Asia Menor, donde estaban ubicadas las 7 iglesias a las que se dirige el Apocalipsis: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas comunidades cristianas enfrentaban varios problemas al mismo tiempo. 1. Persecución política y religiosa. Los cristianos eran vistos como una secta peligrosa por no participar del culto imperial. Mientras que otros grupos religiosos aceptaban rendir honores simbólicos al emperador, los cristianos se negaban rotundamente a hacerlo, pues solo reconocían a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto los convertía en enemigos del Estado a ojos del imperio. 2. Presión cultural y social. En muchas ciudades del imperio, era costumbre participar en festivales paganos, banquetes idolátricos y ritos públicos dedicados a los dioses locales. Negarse a participar en estas prácticas significaba quedar marginado, perder negocios, amistades o incluso ser denunciado. Los cristianos eran acusados de ateísmo por no adorar a los dioses tradicionales, y de traición por rechazar al emperador como figura divina. 3. Corrupción interna y falsas doctrinas. Además de los enemigos externos, las iglesias también enfrentaban división interna y falsos maestros. En el Apocalipsis, Jesús reprende a algunas de estas comunidades por haber tolerado la inmoralidad, la idolatría y la tibieza espiritual, como en la Odisea. Esto muestra que el libro no solo fue escrito como advertencia contra la persecución, sino también como llamado a la purificación interna de la Iglesia. 4. Esperanza frente a la opresión. El Apocalipsis ofrece una visión sobrenatural y profética para que los cristianos no perdieran la fe. A través de imágenes poderosas, como la del Cordero Vencedor, el trono de Dios, los mártires bajo el altar y la Nueva Jerusalén, Juan comunica un mensaje de esperanza: el sufrimiento presente no es el final de la historia. A pesar de la opresión, Cristo reina y volverá. Este mensaje dio aliento a miles de creyentes que enfrentaban amenazas reales de prisión, tortura o muerte. En resumen, el libro del Apocalipsis fue escrito en una época de persecución, tensión política y desafío espiritual. Los cristianos eran un grupo pequeño y vulnerable, visto con sospecha por el imperio, y en ocasiones, malinterpretado por la sociedad. Juan, en su exilio, recibe una visión divina que revela lo que está por venir: una guerra cósmica entre el bien y el mal, pero también la victoria final de Cristo y la esperanza de una nueva creación. Este contexto histórico no solo nos ayuda a entender mejor el contenido del libro, sino que también nos permite valorar su impacto. No fue escrito para provocar miedo, sino para fortalecer la fe de una iglesia perseguida. Mensajes a las iglesias. Cap 1:3. ¿Qué le dice Cristo a las 7 iglesias del Apocalipsis y por qué es importante? Una de las secciones más poderosas y personales del libro de Apocalipsis se encuentra en los capítulos 2 y 3, donde Cristo, a través del apóstol Juan, envía mensajes directos a 7 iglesias ubicadas en Asia Menor, actual Turquía. Estos mensajes no son simples saludos, son evaluaciones espirituales profundas que revelan tanto las virtudes como los pecados ocultos de cada comunidad cristiana. Cada carta sigue una estructura similar. Jesús se presenta con un título simbólico: elogia lo bueno, si hay algo que elogiar. Reprende lo que está mal. Da una advertencia o una promesa. Concluye con un llamado a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estos mensajes no solo estaban dirigidos a iglesias reales del primer siglo, son también advertencias atemporales para todos los creyentes. Representan diferentes tipos de comunidades cristianas a lo largo de la historia y distintos estados del corazón humano. 1. Efeso, la iglesia que perdió su primer amor. Apocalipsis 2:1-7. Virtud: trabajadora, perseverante, no tolera el mal, prueba a los falsos apóstoles. Problema: ha perdido el fuego del amor original por Cristo. Advertencia: si no se arrepienten,
Cristo quitará su candelero, es decir, su luz o influencia. Promesa: al vencedor, se le dará a comer del árbol de la vida. Lección: es posible hacer muchas cosas bien en apariencia, y aún así estar alejados del amor real por Dios. 2 Esmirna, la iglesia perseguida y fiel. Apocalipsis 2:8-11. Virtud: soporta sufrimiento, pobreza material pero riqueza espiritual. Problema: ninguno señalado. Advertencia: viene una persecución aún más intensa. Promesa: el que sea fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida y no sufrirá la segunda muerte. Lección: en medio del sufrimiento, Cristo anima a no temer. Es una iglesia modelo de fidelidad. 3 Pérgamo, la iglesia que coqueteaba con la idolatría. Apocalipsis 2:12-17. Virtud: se mantiene firme en la fe, incluso bajo presión. Problema: algunos en la iglesia siguen enseñanzas corruptas, como las de Balaam. Advertencia: Cristo luchará contra ellos con la espada de su boca si no se arrepienten. Promesa: el vencedor recibirá maná escondido y una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Lección: no basta con resistir la presión externa, también hay que cuidar la pureza interna. 4 Tiatira, la iglesia tolerante con el pecado. Apocalipsis 2:18-29. Virtud, amor, fe, servicio y paciencia, está creciendo. Problema: tolera a una falsa profetisa, llamada simbólicamente Jezabel, que induce a pecado. Advertencia: Dios juzgará a los que no se arrepientan. Promesa: a los fieles se les dará autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Lección: el crecimiento espiritual no puede justificar la tolerancia del pecado. 5 Sardis, la iglesia con fama de viva, pero espiritualmente muerta. Apocalipsis 3:1-6. Virtud: pocas cosas buenas, salvo que algunos no han manchado sus vestiduras. Problema: tiene apariencia de vida, pero está muerta. Advertencia: si no despierta, Cristo vendrá como ladrón. Promesa: los fieles serán vestidos de blanco y no serán borrados del libro de la vida. Lección: no basta con la apariencia externa, Dios ve el corazón. 6 Filadelfia, la iglesia fiel y obediente. Apocalipsis 3:7-13. Virtud: aunque es débil, ha guardado la palabra de Cristo y no ha negado su nombre. Problema: ninguno señalado. Promesa: Cristo la protegerá en la hora de prueba y la hará columna en el templo de Dios. Advertencia: ninguna, solo ánimo a permanecer firmes. Lección: la fidelidad en lo poco es altamente recompensada por Dios. 7 La Odisea, la iglesia tibia y autosuficiente. Apocalipsis 3:14-22. Virtud: ninguna. Problema: es tibia, ni fría ni caliente. Cree que es rica, pero está espiritualmente ciega, pobre y desnuda. Advertencia: Cristo está a punto de vomitarla de su boca. Promesa: al vencedor se le permitirá sentarse con Cristo en su trono. Lección: la autosuficiencia espiritual es peligrosa. Cristo busca una relación auténtica, no apariencia. Conclusión: los mensajes a las 7 iglesias no son solo cartas del pasado, sino espejos espirituales para el presente. En ellos vemos reflejadas nuestras fortalezas, debilidades, luchas y oportunidades de cambio. A través de cada mensaje, Cristo demuestra que camina en medio de su iglesia, la observa, la disciplina y la recompensa. Y sobre todo, cada carta termina con la frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese llamado sigue vigente hoy. ¿Estamos escuchando? Visiones del cielo y el trono. Cap 4:5. ¿Qué vio Juan cuando fue llevado al cielo? ¿Por qué es importante? Apocalipsis capítulos 4 y 5. Después de los mensajes a las 7 iglesias, el libro de Apocalipsis da un giro poderoso. Juan deja de mirar la realidad terrestre para ser llevado a una visión celestial. En Apocalipsis 4 y 5, el apóstol describe lo que ve en el cielo, el trono de Dios y la adoración celestial, en una escena que combina majestuosidad, misterio y gloria infinita. Estas visiones no solo están llenas de simbolismo, sino que tienen un propósito claro: mostrar quién tiene el verdadero poder en el universo. En un mundo donde los cristianos veían al emperador romano como una amenaza suprema, esta visión recuerda que el trono supremo no está en Roma, sino en el cielo. 1 Después de esto, una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 4:1. Juan escribe: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Es una invitación divina a ver la realidad espiritual que gobierna por encima de la terrenal. Lo que Juan verá a continuación no es una visión futura solamente, sino una revelación de la gloria eterna de Dios que ya está ocurriendo.
2. El trono de Dios en el centro de todo. Apocalipsis 4, 2-3. Juan ve un trono en el cielo, y alguien sentado en él, descrito con piedras preciosas como jaspe y cornalina, rodeado por un arco iris como esmeralda. Estas imágenes transmiten santidad, autoridad, belleza y pureza. El trono es el símbolo central, todo lo demás en la visión gira alrededor de él. Esto comunica que Dios está en control soberano de todo lo creado. 3. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Apocalipsis 4, 4-8. Alrededor del trono hay 24 ancianos con coronas, y también 4 seres vivientes llenos de ojos y con apariencia de león, toro, hombre y águila. Estos seres representan la plenitud de la creación y su sabiduría, ojos, mientras que los 24 ancianos podrían simbolizar la unión del Antiguo y Nuevo Testamento, 12 tribus más 2 apóstoles. Ambos grupos adoran sin cesar a Dios, proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ap 4:8. Aquí vemos que en el cielo no hay caos, sino adoración continua y orden perfecto. 4. El libro sellado y el cordero digno. Apocalipsis 5. En el capítulo 5, Juan ve en la mano de Dios un libro sellado con 7 sellos. Este libro contiene los decretos de Dios sobre el destino del mundo. Pero nadie puede abrirlo, y Juan llora amargamente. Entonces, uno de los ancianos le dice: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Ap 5:5. Pero lo que Juan ve no es un león feroz, sino un cordero como inmolado, es decir, Jesucristo crucificado y resucitado. 5. Adoración al cordero. Apocalipsis 5:8-14. Cuando el cordero toma el libro, todo el cielo estalla en adoración. Los seres celestiales cantan un nuevo cántico. Digno eres, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Esta escena muestra que Jesús no solo es Redentor, sino también el Señor glorificado, exaltado en el cielo, digno de la misma adoración que Dios Padre. Significado e impacto. Estas visiones del cielo no están ahí solo para asombrar. Tienen un profundo propósito pastoral y teológico. Recordar a los creyentes perseguidos que Dios sigue reinando, incluso si en la tierra hay caos. Mostrar que la verdadera autoridad no está en los imperios humanos, sino en el trono celestial. Revelar que el Cordero crucificado es también el Rey glorificado. Invitar a los creyentes de todas las épocas a unirse en adoración, en espíritu y en verdad. Conclusión. Las visiones del trono de Dios y del Cordero nos enseñan que la historia no está descontrolada. El mundo puede parecer gobernado por fuerzas oscuras, pero el trono celestial sigue firme. Y en ese trono no hay un tirano, sino un Cordero que se entregó por amor. Cuando sentimos miedo, incertidumbre o persecución, miremos al cielo como Juan: ahí está el trono, y en él está Dios. Los 7 sellos. Cap 6:8. ¿Qué son los 7 sellos del Apocalipsis? ¿Qué significan? Después de la gloriosa escena en el cielo, donde Cristo, el Cordero, es declarado digno de abrir el libro sellado con 7 sellos, Apocalipsis 5, comienza una de las partes más impactantes del libro, la apertura de esos sellos en Apocalipsis capítulos 6-8. Cada sello abierto revela un aspecto del juicio, la historia humana y la justicia divina, desatando visiones simbólicas que muestran la lucha espiritual, el sufrimiento del mundo y la esperanza de los que permanecen fieles a Dios. ¿Qué representa el libro sellado? El libro, o rollo, en la mano derecha de Dios está escrito por dentro y por fuera, y está sellado con 7 sellos, símbolo de perfección y plenitud. Representa el plan de Dios para el juicio, la redención y la consumación de la historia humana. Solo el Cordero puede abrirlo porque solo Cristo es digno de ejecutar el plan de Dios. Los 7 sellos. Uno por uno. Primer sello, el jinete del caballo blanco. Apocalipsis 6:1-2. Símbolo, un caballo blanco y un jinete con arco y corona. Acción, sale como vencedor para conquistar. Interpretación, representa la conquista, ya sea militar, ideológica o espiritual. Algunos ven aquí una figura del anticristo, otros, a Cristo triunfante al inicio de los juicios. Mensaje, la historia comienza con una expansión poderosa, pero no necesariamente justa. Segundo sello, el jinete del caballo rojo. Apocalipsis 6:3-4. Símbolo, un caballo rojo fuego, cuyo jinete recibe una gran espada. Acción, quita la paz de la tierra, se desata la guerra. Interpretación, representa la violencia,
conflicto y guerras humanas. Mensaje: la humanidad, al alejarse de Dios, cae en la destrucción fratricida. Tercer sello: el jinete del caballo negro. Apocalipsis 6:5-6. Símbolo: un caballo negro, jinete con balanza en la mano. Acción: se habla del precio elevado del trigo y la cebada, pero el aceite y el vino no se tocan. Interpretación: representa la escasez, hambre y desigualdad económica. Mensaje: el juicio afecta la provisión, los poderosos siguen teniendo, mientras los pobres sufren. Cuarto sello: el jinete del caballo amarillo, pálido. Apocalipsis 6:7-8. Símbolo: un caballo de color mortecino, y su jinete se llama Muerte, seguido del Hades. Acción: reciben poder para matar a una cuarta parte de la tierra. Interpretación: representa la muerte en todas sus formas: guerra, hambre, pestes y bestias. Mensaje: el juicio alcanza su punto más oscuro, la humanidad enfrenta las consecuencias del pecado. Quinto sello: las almas bajo el altar. Apocalipsis 6:9-11. Símbolo: almas de los mártires clamando por justicia. Acción: piden a Dios que juzgue la tierra y vengue su sangre. Interpretación: representa a los mártires cristianos y su oración ante Dios. Mensaje: Dios no olvida a sus fieles, la justicia divina aún viene, aunque parezca demorar. Sexto sello: el gran terremoto cósmico. Apocalipsis 6:12-17. Símbolo: terremoto, sol negro, luna como sangre, estrellas cayendo, cielo enrollado. Acción: la naturaleza es sacudida, los hombres poderosos huyen. Interpretación: representa el día de la ira de Dios, una crisis final que afecta a todos. Mensaje: ningún poder humano puede resistir el juicio de Dios. Todos deben preguntarse: ¿quién podrá mantenerse en pie? Pausa entre el sexto y el séptimo sello. Apocalipsis 7. Antes de abrirse el séptimo sello, hay una pausa. Dios sella a 144,000 siervos fieles y muestra una visión de una gran multitud en el cielo, vestida de blanco, que ha salido de la gran tribulación. Mensaje: en medio del juicio, Dios protege y salva a su pueblo. Séptimo sello: silencio en el cielo. Apocalipsis 8:1-5. Símbolo: un silencio de media hora en el cielo. Luego, ángeles con trompetas. Acción: se abre el paso a los juicios de las trompetas. Interpretación: el silencio representa reverencia ante la majestad de lo que viene. Es la transición a una nueva serie de juicios aún más intensos. Mensaje: el juicio no ha terminado. El cielo guarda silencio ante la magnitud de lo que Dios hará. Conclusión: los 7 sellos no son solo una serie de catástrofes, son una visión divina del mundo caído, que sufre por el pecado, pero también una advertencia y un llamado al arrepentimiento. Dios no es indiferente al mal ni al sufrimiento. Él está obrando, juzgando y salvando a su pueblo fiel. Y lo más importante, el Cordero es quien tiene el control de toda la historia. Las 7 trompetas, Cap 8:11. ¿Qué significan? ¿Por qué suenan? ¿Qué anuncian? Apocalipsis capítulos 8-11. Tras el séptimo sello, se abre una nueva serie de juicios que estremecen la tierra, las 7 trompetas. En la Biblia, las trompetas tienen un papel simbólico muy fuerte. Anuncian guerra, juicio, advertencias divinas o la presencia de Dios. Números 10:9, Joel 2:1. En Apocalipsis, las trompetas anuncian juicios cada vez más intensos sobre la humanidad, y a la vez, son llamados al arrepentimiento. Estas trompetas no son meros desastres naturales. Son juicios progresivos que muestran cómo el mundo sin Dios se va autodestruyendo y cómo Dios sigue dando oportunidades para que las personas se vuelvan a Él. Preparativos en el cielo. Apocalipsis 8:2-6. Antes de sonar las trompetas, 7 ángeles reciben sus instrumentos. Otro ángel ofrece incienso en el altar con las oraciones de los santos, y luego toma el incensario y lo lanza a la tierra, provocando truenos, relámpagos y un terremoto. Mensaje: los juicios que vienen son en respuesta a la maldad, pero también al clamor del pueblo de Dios. Las 7 trompetas, una a una. Primera trompeta: fuego y granizo sobre la tierra. Apocalipsis 8:7. Símbolo: granizo, fuego y sangre. Consecuencia: se quema 1/3 de la tierra, los árboles y toda la hierba verde. Interpretación: juicio sobre la naturaleza terrestre, posiblemente representa guerra, contaminación o desastres ecológicos. Mensaje: ni la tierra es intocable. Todo lo creado está sujeto al juicio divino. Segunda trompeta: montaña ardiente en el mar.
Apocalipsis 8:8-9. Símbolo. Algo como una gran montaña ardiendo cae al mar. Consecuencia. Muere un tercio de las criaturas marinas y se destruye un tercio de los barcos. Interpretación. Juicio sobre el mar y el comercio marítimo. Puede representar un gran desastre ecológico o económico. Mensaje. Incluso las fuerzas marítimas, el comercio o la economía, no están por encima del juicio divino. Tercera trompeta. La estrella ajenjo, amargura. Apocalipsis 8:10-11. Símbolo. Una gran estrella ardiente cae sobre ríos y fuentes. Consecuencia. El agua se vuelve amarga y mucha gente muere. Interpretación. Juicio sobre el agua dulce, esencial para la vida. La palabra ajenjo simboliza amargura y juicio. Ver Jeremías 9:15. Mensaje. Sin agua pura, la vida se apaga. Sin la palabra de Dios, el alma muere. Cuarta trompeta. Oscuridad en el cielo. Apocalipsis 8:12. Símbolo. Se golpean el sol, la luna y las estrellas. Consecuencia. Se oscurece un tercio del día y la noche. Interpretación. Juicio sobre el ciclo natural del tiempo y la luz. Representa confusión, desesperación, falta de dirección espiritual. Mensaje. Cuando se apaga la luz, la humanidad camina a ciegas. Solo Dios da verdadera visión. ¡Ay, ay, ay! Apocalipsis 8:13. Antes de la quinta trompeta, un águila, o ángel, grita en el cielo. ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Porque lo que viene será aún peor, los tres ayes, es decir, las últimas tres trompetas. Quinta trompeta, langostas infernales. Apocalipsis 9:1-12. Símbolo. Una estrella cae del cielo, se le da la llave del abismo. De allí salen langostas con poder como escorpiones. Consecuencia. Atormentan por 5 meses a quienes no tienen el sello de Dios. Interpretación. Juicio espiritual. Las langostas representan demonios o fuerzas satánicas que atormentan sin matar. Mensaje. El peor tormento no es físico, sino espiritual, una humanidad entregada a sí misma y al mal. Sexta trompeta. Ejércitos demoníacos y muerte. Apocalipsis 9:13-21. Símbolo. 4 ángeles son desatados en el río Eufrates, y con ellos, un ejército de 200 millones de jinetes. Consecuencia. Muere un tercio de la humanidad. Interpretación. Guerra, violencia masiva o destrucción inspirada por fuerzas malignas. Mensaje. El juicio se intensifica. Aún así, la gente no se arrepiente. Ap 9, 20-21. Séptima trompeta. El reino es del Señor. Apocalipsis 11:15-19. Símbolo. Truenos, relámpagos, temblores y granizo. Mensaje. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Interpretación. No es un juicio más, sino una proclamación de victoria. Aquí no hay plaga, sino la declaración de que Dios toma posesión oficial del reino. Mensaje. Cristo reina. Todo lo anterior fue juicio temporal, pero ahora comienza la victoria eterna. Conclusión. Las 7 trompetas no son solo castigos, sino advertencias, toques divinos que llaman al arrepentimiento. En medio de la destrucción, Dios sigue extendiendo misericordia. Pero llegará el momento en que el juicio será definitivo. Estos pasajes nos recuerdan 3 cosas. El pecado tiene consecuencias. Dios sigue teniendo el control. El reino de Cristo será establecido. La pregunta clave no es cuándo sonarán estas trompetas, sino, ¿estoy escuchando la voz de Dios antes de que sea demasiado tarde? Guerra espiritual. Cap diciembre de 14. Guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Cómo se presenta en Apocalipsis? ¿Quiénes son los enemigos y cuál es el campo de batalla? ¿Qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es el conflicto invisible pero real entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. Es una lucha que no se libra con armas físicas, sino con principios espirituales, morales y eternos. Como dice el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. La guerra espiritual es el trasfondo de todo lo que sucede en el Apocalipsis. No se trata solo de terremotos o plagas, sino de una batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre la iglesia fiel y el sistema del mundo. Guerra espiritual en el Apocalipsis. Apocalipsis nos abre una ventana al mundo espiritual. Detrás de los imperios humanos, las persecuciones y las crisis,
hay una guerra mucho más profunda, la lucha por el alma del ser humano y por la adoración verdadera. Veamos algunos ejemplos clave. 1. La mujer y el dragón, Apocalipsis 12. Una mujer, símbolo del pueblo de Dios, está por dar a luz. Un gran dragón rojo, Satanás, intenta devorar a su hijo. El hijo, Cristo, es llevado a Dios, y la mujer huye al desierto. Entonces estalla una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Mensaje: esta es la raíz de toda guerra espiritual. Satanás odia al Hijo, persigue a la Iglesia y trata de destruir el plan de Dios. 2. La bestia que sube del mar y la bestia de la tierra. Apocalipsis 13. Aparecen dos bestias, una que surge del mar, poder político, y otra de la tierra, poder religioso falso. Reciben autoridad del dragón y persiguen a los santos, exigen adoración y hacen milagros falsos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. Mensaje: en la guerra espiritual, Satanás usa estructuras humanas, gobiernos, religiones, sistemas, para oprimir, engañar y desviar al pueblo de Dios. 3. El sello de Dios es la marca de la bestia. Apocalipsis 13 y 14. Los seguidores del Cordero tienen el sello de Dios en la frente. Los seguidores de la bestia reciben su marca en la mano o en la frente. Esto no es solo simbología, representa una decisión espiritual radical. La guerra espiritual se libra en la lealtad del corazón. ¿Seguirás a Dios o al sistema corrupto del mundo? 4. La caída de Babilonia. Apocalipsis 17:18. Babilonia representa el sistema mundial corrompido, lleno de inmoralidad, injusticia e idolatría. Está ebria con la sangre de los santos. Pero su juicio llega rápidamente. Mensaje: el mundo ofrece placeres y poder, pero es parte de la estrategia del enemigo para seducir y destruir. La guerra espiritual incluye discernir y resistir la corrupción de este mundo. ¿Cómo resistir en la guerra espiritual? La Biblia no nos deja sin armas. Efesios 6, 10-18 presenta la armadura de Dios, un conjunto de virtudes espirituales para resistir el día malo. Cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzado del Evangelio, escudo de la fe, yelmo de la salvación, espada del Espíritu, la palabra de Dios, oración constante. Y en Apocalipsis, los vencedores son descritos así. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. ¿Quién gana la guerra? Aunque el conflicto es duro, la victoria final ya está asegurada. Cristo, el león de Judá, el Cordero inmolado, vence al dragón, destruye a la bestia y establece su reino eterno. Y los que se mantuvieron fieles reciben su recompensa. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Conclusión. La guerra espiritual no es una metáfora poética. Es una realidad diaria que vivimos en nuestras decisiones, tentaciones, creencias y lealtades. No es contra personas. No se gana con violencia. Se libra en el corazón, en la mente y en el espíritu. ¿Estás combatiendo con las armas correctas? ¿Estás del lado del Cordero? Las 7 copas de la ira, Cap 15:16. Después de las trompetas, que son advertencias y juicios progresivos, llegan las 7 copas de la ira de Dios, que representan el juicio final, pleno y definitivo sobre el mundo rebelde. Mientras las trompetas mostraban advertencias con posibilidad de arrepentimiento, las copas representan la manifestación completa de la ira divina contra la maldad y la rebelión. Contexto. Las copas son derramadas por 7 ángeles ante el altar de Dios en el cielo. Este simbolismo indica que estos juicios no son caprichos humanos ni simples catástrofes naturales, sino actos soberanos y justos de Dios en respuesta a la persistente rebelión del hombre. Desarrollo de las 7 copas. Primera copa, llaga maligna y ulcerosa. Apocalipsis 16:1-2. Derramada sobre la tierra. Produce heridas dolorosas y malignas en los hombres que llevan la marca de la bestia y adoran su imagen. Mensaje: juicio directo y personal contra quienes han rechazado a Dios y han abrazado la rebelión. Segunda copa, el mar se vuelve sangre. Apocalipsis 16:3. Derramada sobre el mar. Todo ser viviente en el mar muere. Mensaje: juicio contra la creación, reflejando el derramamiento de sangre y la contaminación moral del mundo. Tercera copa, los ríos y fuentes se vuelven sangre.
Apocalipsis 16, 4-7. Derramadas sobre ríos y fuentes. Se convierten en sangre. Se menciona que Dios es justo en su juicio y que las naciones han derramado sangre de santos y profetas. Mensaje: justicia divina sobre la sangre derramada injustamente. Cuarta copa: el sol quema a los hombres. Apocalipsis 16, 8-9. Derramada sobre el sol. El sol calienta intensamente y quema a las personas con fuego. Pero no se arrepienten, ni glorifican a Dios. Mensaje: juicio severo que no lleva a arrepentimiento, mostrando la dureza del corazón humano. Quinta copa: tinieblas en el reino de la bestia. Apocalipsis 16, 10-11. Derramada sobre el trono de la bestia. Se cubre de tinieblas su reino. La gente se muerde la lengua de dolor y blasfema contra Dios. Mensaje: juicio sobre el poder político y religioso corrupto. Sexta copa: el río Eufrates se seca. Apocalipsis 16, 12-16. Derramada sobre el gran río Eufrates. Se seca para preparar el camino a los reyes del oriente. Se reúnen los ejércitos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, Armagedón. Mensaje: preparación para la batalla final entre el bien y el mal. Séptima copa: gran terremoto y destrucción total. Apocalipsis 16, 17-21. Derramada en el aire. Se oyen voces, truenos, relámpagos y un gran terremoto. Caen grandes piedras de granizo sobre los hombres. Se produce la destrucción de Babilonia y el juicio definitivo. Mensaje: culminación del juicio de Dios, juicio total, derrumbe del sistema de rebelión contra Dios. Conclusión. Las 7 copas representan el castigo final y absoluto de Dios sobre un mundo rebelde que rechazó su misericordia. No hay más espacio para arrepentimiento ni excusas. Son la manifestación plena de la justicia divina. Este pasaje nos llama a reflexionar sobre la gravedad del pecado, la paciencia de Dios y la certeza de su justicia. También nos invita a ponernos del lado del Cordero para evitar ser parte de este juicio. Caída de Babilonia. Cap 17, 18. El juicio divino sobre la gran ciudad corrupta. Apocalipsis capítulos 17 y 18. En el libro de Apocalipsis, Babilonia representa el sistema mundial de corrupción, idolatría, opresión y rebelión contra Dios. Es descrita como una gran ciudad, llena de riquezas y poder, pero también de pecado y depravación. La caída de Babilonia simboliza el juicio definitivo de Dios contra ese sistema maligno y su destrucción total. Significado de Babilonia en Apocalipsis. Babilonia no se refiere solamente a la ciudad antigua, sino que es un símbolo de cualquier sistema o estructura que se oponga a Dios y persiga a su pueblo. Es un centro de comercio, poder político, religión falsa y excesos inmorales. Apocalipsis la llama la gran ramera por su inmoralidad espiritual y su engaño. Razones para la caída. Babilonia ha cometido muchas maldades como hacer beber a las naciones del vino de la ira de su inmoralidad, perseguir y asesinar a los santos y profetas, enriquecerse a costa del sufrimiento y la explotación de otros y llevar a la humanidad a la idolatría y al pecado. Dios anuncia su juicio porque Babilonia ha llenado su copa de la ira divina y ya no hay lugar para su impunidad. Descripción de la caída. La caída de Babilonia es repentina, violenta y completa. Se describe un gran terremoto, fuego y humo, la destrucción total de la ciudad y la lamentación de los mercaderes y reyes que se enriquecieron con ella. La ciudad que parecía invencible y llena de gloria es reducida a escombros. Impacto espiritual y profético. La caída de Babilonia es una advertencia para el mundo actual. Nos muestra que todo sistema basado en la injusticia, la opresión y el pecado no puede sostenerse ante el juicio de Dios. También es una promesa de esperanza para los fieles, pues asegura que Dios triunfará y establecerá su justicia definitiva. Conclusión. La caída de Babilonia representa la victoria final de Dios sobre el mal y la corrupción. Es un llamado a mantenerse fieles, a rechazar la idolatría y la injusticia y a esperar con esperanza el reino eterno de Dios donde reinará la justicia y la paz. El regreso de Cristo. Cap 19. La esperanza y la promesa final para los creyentes. Apocalipsis capítulos 19 y 20. El regreso de Cristo es uno de los eventos más esperados y centrales en el mensaje del Apocalipsis. Representa la venida gloriosa y definitiva del Señor Jesús para juzgar al mundo, derrotar el mal y establecer su reino eterno. La segunda venida de Cristo. Cristo regresa como un guerrero poderoso y victorioso, montado en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego y una espada que sale de su boca. Viene para combatir a las fuerzas del mal, destruir a la bestia y al falso profeta, y liberar a su pueblo. Esta imagen simboliza justicia,
poder y triunfo sobre el pecado y la injusticia. Juicio y derrota del mal. En su regreso, Cristo ejecuta el juicio final. La bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Satanás es atado por 1000 años, para que no engañe más a las naciones durante ese tiempo. Este periodo de 1000 años se conoce como el milenio, un tiempo de paz y justicia bajo el reinado de Cristo. La esperanza para los creyentes. El regreso de Cristo es la culminación de la historia redentora. Los cristianos esperan con esperanza esta venida porque significa la resurrección de los muertos, la transformación de los vivos y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más dolor, muerte ni sufrimiento. Llamado a la vigilancia y fidelidad. El Apocalipsis también enfatiza la importancia de estar preparados y vigilantes para la venida de Cristo. La segunda venida puede suceder en cualquier momento y se llama vivir una vida santa, fiel y comprometida con el Señor. Conclusión. El regreso de Cristo es la gran esperanza y promesa final para todos los creyentes. Representa la victoria definitiva sobre el mal, la restauración de toda la creación y el inicio del reino eterno de Dios. Es un llamado a la fe, la esperanza y la perseverancia en medio de las pruebas. Milenio y juicio final, cap 20. El reinado de Cristo y el juicio definitivo. Apocalipsis capítulo 20. Después del regreso glorioso de Cristo, se establece un periodo conocido como el milenio. Es un tiempo de 1000 años en el que Cristo reina con justicia y paz sobre la tierra. Durante este tiempo, Satanás es atado para que no pueda engañar más a las naciones. El milenio. El milenio representa un periodo de paz y prosperidad bajo el gobierno directo de Cristo. Los creyentes que han sido fieles reinan con Él y disfrutan de la justicia y la armonía que trae su reino. Este tiempo es una anticipación de la plenitud del reino de Dios que se manifestará definitivamente después. La liberación de Satanás y la batalla final. Al terminar los 1000 años, Satanás es liberado por un breve tiempo para engañar a las naciones una vez más. Se reúne un ejército para atacar el campamento de los santos y la ciudad amada, pero Dios interviene y los destruye con fuego del cielo. El juicio final. Luego sucede el juicio ante el gran trono blanco. Todos los muertos son resucitados para ser juzgados según sus obras. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, que es la muerte eterna y la separación definitiva de Dios. Significado y esperanza. Este capítulo muestra la justicia perfecta de Dios y el destino final de todos. Para los creyentes, es la confirmación de que la maldad será vencida definitivamente y que la eternidad se vivirá en la presencia de Dios en un estado de perfección y paz. Conclusión. El milenio y el juicio final son el cierre de la historia de este mundo y el inicio de la eternidad con Dios. Representan la victoria de Cristo, la justicia divina en acción y la invitación a vivir en fidelidad y esperanza en el Señor. Nuevo cielo y nueva tierra, cap 21-22. La promesa de la eternidad con Dios. Apocalipsis capítulos 21 y 22. Después del juicio final y la derrota definitiva del mal, Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra donde la perfección y la santidad reinarán para siempre. Esta nueva creación es el hogar eterno de los creyentes, un lugar donde Dios habitará con su pueblo sin dolor, lágrimas ni muerte. La visión de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén desciende del cielo como una ciudad gloriosa preparada como esposa para su esposo. Está llena de luz, sin necesidad de sol o luna porque la gloria de Dios la ilumina. Sus calles son de oro puro y está adornada con piedras preciosas. Esta ciudad simboliza la presencia perfecta y eterna de Dios con su pueblo. La eliminación del mal y el sufrimiento. En el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor porque las primeras cosas han pasado. El pecado, la enfermedad y la tristeza quedan atrás para siempre. Dios mismo limpiará toda lágrima de los ojos de sus hijos y restaurará toda la creación. La presencia eterna de Dios con su pueblo. Dios estará habitando con su pueblo de manera directa y perfecta. No habrá separación ni distancias, pues Él será el centro y la luz de toda la creación. Los creyentes gozarán de comunión plena con Dios y entre ellos en un ambiente de paz y amor eternos. Llamado final a la fidelidad y la esperanza. El Apocalipsis termina con un llamado a la esperanza y la fidelidad. Se exhorta a los creyentes a mantener la pureza, la justicia y la fe, esperando con anhelo la venida de Cristo y la realización completa de la promesa de vida eterna en el nuevo cielo y la nueva tierra. Conclusión. El nuevo cielo y la nueva tierra representan la culminación del plan redentor de Dios. Es la esperanza definitiva para la humanidad, un futuro donde Dios y su pueblo vivirán juntos en perfecta armonía para siempre, sin maldad ni sufrimiento.